Mis sentidos vacilaron otra vez y procuré vanamente desembrazarme de aquella tortura mayor de cuanto puede soportar al ser humano. No era solo la sensación de que se me escapaba la vida y el aliento poco a poco, sino lo que aquella prodigiosa longitud de cuerda suponía y la conciencia de los desconocidos e incalculables abismos subterráneos que debían estar rodeándome en ese momento. Mi interminable descenso y blanceo por aquel ámbito espectral había sido reales, entonces ahora debía de encontrarme tendido e impedido en una región desconocida de cavernas próximas al corazón del planeta. La confirmación de semejante horror me resultó insoportable y por segunda vez me sumí en una misericordiosa inconsciencia. Al decir inconsciencia no me refiero a que me vi libre de sueños, a lo contrario, mi separación del mundo consciente estuvo marcada por visiones de inenarrable atrocidad. Dios, ojalá no hubiera leído tanta egiptología antes de ir a ese país, fuente de toda tenebrosidad y terror. Este segundo desvanecimiento permitió que irrumpiese en mi mente dormida la escalofriante comprensión del país y de sus arcoíris secretos, y por alguna detestable casualidad mis sueños giraron en torno a antiguas concepciones sobre los muertos y la pervivencia de sus cuerpos y sus almas, más allá de esas tumbas misteriosas que eran más casas que sepulturas recorde, en formas alucinadas que me alegró de haber olvidado el singular y complicado trazado de los sepulcros de Egipto, así como las doctrinas extrañísimas y terribles que determinaban dicha construcción. En lo único que pensaban esas gentes era en la muerte y en los muertos. Imaginaban una resurrección literal del cuerpo que les inducía a momificarlo con extremo cuidado y a conservar los órganos vitales en vasos cánopes que depositaban junto al cadáver, pero además de creer en el cuerpo, creían en otros dos elementos, en el alma, que después de pesada y aprobada por Osiris, moraba en la tierra de los bienaventurados, y el oscuro y portentoso Ka, o principio vital, que vagaba por los mundos superiores e inferior de manera horrible, pidiendo de cuando en cuando que se le permitiese retornar al cuerpo preservado, consumiendo las ofrendas de alimentos hechas por los sacerdotes y los piadosos familiares en la capilla mortuaria, y, según murmuraban los hombres, tomando a veces posesión de su cuerpo o de su réplica en madera, siempre enterrada junto a él, para salir malévolo a llevar a cabo ciertas misiones especialmente repugnantes. Durante miles de años estos cuerpos descansaban espléndidamente enterrados, con la vidriosa mirada vuelta hacia arriba, cuando no eran visitados por el Ka, en espera del día en que Osiris les restituyese el Ka y el alma, e hiciesen salir a las rígidas legiones de muertos de las sepultadas casas del sueño. Sería un glorioso renacimiento, pero no todas las almas recibían la aprobación, ni todas las tumbas permanecían incolumes, de manera que podía esperar errores grotescos y diabólicos anormalidades. Aún hoy los árboles murmuran sobre impías reuniones y cultos insanos en los olvidos abismos inferiores que solo los alados cas invisibles y las momias sin alma pueden visitar y regresar después ilesos. Tal vez las leyendas más aterradoras son aquellas que hacen referencia a ciertos productos perversos del clericalismo decadente, las momias compuestas resultantes de la unión artificial de troncos y miembros humanos con cabezas de animales a imitación de los dioses antiguos. En todas las etapas de la historia se momificaron animales sagrados para los toros, gatos, ibis, cocodrilos y demás animales sagrados pudieron retornar un día en una gloria mayor, pero solo en la decadencia llegaron a mezclar lo humano y lo animal en un mismo cuerpo momificado. Solo en la decadencia, cuando ya no supieron diferenciar cuáles eran los derechos del Ka y las prerrogativas del alma. No se dice qué ocurre con estas momias compuestas, al menos públicamente, y es cierto que ningún egiptólogo ha encontrado jamás ninguna. Los rumores de los árabes son extravagantes y nada de fiar. Han llegado incluso a decir que el viejo Kefren, el de la segunda pirámide y el templo de entrada, viven en las profundidades del subsuelo, deposado con la horrible reina Nitocris, y que ejercen su dominio sobre las momias que son ni de hombre ni de bestia. Con todo esto, con Kefren y su consorte y con los extraños ejércitos de muertos híbridos, fue con los que soñé. Por esa razón me alegro de que se hayan desvanecido de mi memoria las formas exactas de los seres soñados. La visión más espantosa se relacionaba con una cuestión que me había formulado a mí mismo despreocupadamente el día anterior, mientras contemplaba el gran enigma esculpido del desierto, preguntándome por qué desconocidas profundidades podían estar secretamente comunicando el templo que tenía cerca. Esta pregunta, entonces inocente y peregrina, adoptó en mis sueños un significado de frenética e histérica locura. Qué inmensa y repugnante normalidad se intentó representar originalmente al esculpir la imagen de la esfinge. Mi segundo despertar, si es
que desperté constituyen un recuerdo absolutamente atroz que ninguna experiencia de mi vida, salvo una cosa que me ocurre después, he podido equipar, y eso teniendo en cuenta de que mi vida ha sido más azarosa que la de la mayoría de los hombres. Ténganse en cuenta de que había perdido el conocimiento bajo la cascada de cuerda y me cayó encima, cuya inmensa longitud evidenciaba que la profundidad en la que me encontraba era impresionante. Ahora bien, al recobrarme noté que el pez entero había desaparecido, y al darme la vuelta me di cuenta de que, aunque continuaba atado, amordazado y con la venda en los ojos, alguien había retirado completamente el asfixiante luz de cáñamo que me había sepultado. El significado, el significado L de esta situación naturalmente se me reveló de manera progresiva, pero aún así creo que me habría sumido en la inconsciencia a través de no encontrarme en esos momentos en un estado de colapso emocional tan grande que me tenía sin cuidado cualquier nuevo horror. Estaba solo. ¿Con qué? ¿Con qué? Antes que pudiera atormentarme con ninguna nueva reflexión ni hacer ningún nuevo esfuerzo por librarme de mis ligaduras, otra circunstancia se puso de manifiesto. Unos dolores que previamente no había experimentado me lastimaban ahora los brazos y las piernas, y me sentía cubierto de abundante sangre seca, muchas más de la que mis anteriores cortes y rosaduras podían haberme hecho derramar. Sentía el pecho traspasado por un centenar de heridas, como si un ibis gigantesco y maligno me lo hubiese picoteado. Evidentemente, el ser que me había quitado la cuerda era hostil y había empezado a infligirme terribles heridas hasta que, sin duda, algo le hizo cesar. Sin embargo, mi reacción en aquel momento fue la opuesta a la que cabía esperar. En vez de hundirme en un abismo de desesperación, sentí renacer en mis nuevos ánimos y deseos de proceder, porque ahora percibía que las fuerzas malignas eran seres físicos a los que un hombre sin miedo podría hacer frente en un plano de igualdad. Impulsado por la fuerza de este pensamiento, tiré otra vez de mis ligaduras y recurrí a todo el arte de una vida profesional para libretarme, como había hecho frecuentemente en medio del resplandor de los focos y el aplauso de las multitudes. Los pormenores familiares de mi procedimiento para escapar empezaron a absorberme, y ahora que la larga cuerda había desaparecido, casi llegué a creer que los inenarrables horrores no eran al fin y al cabo sino alucinaciones, y que no existía ningún foso terrible, ningún abismo insondable, ninguna cuerda interminable. No estaría después de todo en el templo de entrada de Keftren junto a la Esfinge, y no habría entrado a los árboles en secreto para torturarme una vez que estuvieron allí a su merced. En cualquier caso, debía escapar en cuanto estuviera de pie, desatado, sin la mordaza y con los ojos abiertos, y cualquier resplandor de luz procedente de cualquier punto podría disfrutar verdaderamente el combate contra los malvados y traicioneros enemigos. No sé cuánto tardé en arrancarme todas mis ataduras. Debió ser mucho más que en mis actuaciones en público, porque estaba herido, agotado, debilitado por las experiencias que había soportado. Cuando finalmente quedé libre, respirando a grandes bocanadas un aire frío, húmedo, perversamente aromático, tanto más horrible cuanto que me entraba ahora sin el filtro de las vendas de la boca y de los ojos, me sentí demasiado agarrotado y cansado para ponerme enseguida en actuación. Permanecí tumbado, tratando de estirar mi cuerpo, tanto tiempo doblado y herido, esforzando la vista a fin de captar alguna luz que me orientase sobre mi situación. Progresivamente me fueron volviendo la fuerza y la flexibilidad. Sin embargo, mis ojos no distinguían nada. Al ponerme de pie, tambaleante, escruté en todas direcciones, pero no percibí más que una negrura de ébano tan grande como si aún siguiera con los ojos vendados. Me toqué las piernas, cubiertas con una costra de sangre bajo mis pantalones hechos jirones, y comprobé que podía caminar, aunque no sabía qué dirección tomar. Desde luego no debía ir al azar y correr el riesgo de retirarme de la entrada que buscaba, así que permanecí inmóvil, con objeto de percibir la dirección de la corriente de aire frío, fétido y cargado de olor a natrón, que en ningún momento había dejado de notar. Admitiendo al punto de su procedencia como la entrada al abismo, procuré de seguir en pista y caminar directamente hacia allí. Solía llevar encima caja de cerillas e incluso una pequeña linterna eléctrica, pero naturalmente habían vaciado los bolsillos de mi destrozada ropa de todos los artículos pesados. A medida que avanzaba cautamente en la negrura, la corriente se había
se hacía más fuerte y desagradable hasta que por último llegué a considerarla ni más ni menos que una detestable corriente de vapor que brotaba de alguna abertura como el humo del genio encerrado en la botella del pescador del cuento oriental, Oriente, Egipto. En verdad, esta tenebrosa cuna de la civilización está siempre fuente de horrores y maravillas inenarrables. Cuanto más pensaba en la naturaleza de este viento de caverna, más grande era mi inquietud, porque si bien, a pesar de su olor, había ido en busca de su origen, suponiendo al menos que una clave indirecta para salir al mundo exterior. Ahora comprendí claramente que esta hedionda emanación no podía tener mezcla ni relación alguna con el aire puro del desierto de Libia, sino que debía ser esencialmente una exhalación vomitiva por los siniestros abismos inferiores y que estaba avanzando en la dirección contraria. Tras un momento de reflexión, resolví no reanudar mis pasos. Si me atrapaba en la corriente de aire, no tendría puntos de referencia ni ningún género, ya que el suelo relativamente plano de la roca carecería de configuraciones inapreciables. En cambio, si seguía la extraña corriente, llegaría sin duda a algún tipo de abertura, a partir del cual tal vez podía dar un rodeo, siguiendo las paredes hasta el lado opuesto de este recinto ciclópeo, imposible de explorar de otra manera. Sabía que podía fracasar. Me daba cuenta de que no estaba en ningún lugar del templo entrada de Kefren, conocido de los turistas. Tenía la impresión de que dicho recinto era desconocido incluso por los arqueólogos, y que lo habían descubierto casualmente los curiosos y malévolos árabes que me habían encerrado. De ser así, habría alguna abertura de salida que diera las puertas conocidas o al exterior. ¿Qué pruebas tenía yo, de todos modos, de que eso era el templo de entrada? Por un instante me volvieron a la mente todas mis insensatas especulaciones y pensé en aquella vívida mezcla de impresiones: el descenso, la suspensión en el espacio, la cuerda, las heridas y los sueños que eran auténticamente tales. Había llegado al fin de mi vida. Sería efectivamente misericordioso si este era el final. No lograba encontrar respuesta a ninguna de mis preguntas y continué planteándome más y más, hasta que el destino me sumió por tercera vez en la inconsciencia. En esta ocasión no tuve ningún sueño, ya que lo imprevisto del me produjo tal impresión que me privó de todo pensamiento consciente o subconsciente. Di un paso en falso al llegar a un peldaño inesperado, en un punto en el que la repugnante corriente de aire se volvía lo bastante fuerte como para ofrecer una auténtica resistencia física, y caí de cabeza por un trecho de enormes escalones de piedra hacia un abismo de irremediable horror. El que volviera a respirar de nuevo lo considero un tributo a la vista, a la vitalidad inherente al organismo humano que goza de salud. A menudo pienso en aquella noche y encuentro un auténtico humor en aquellas repetidas pérdidas del conocimiento cuya sucesión no me recordó entonces otra cosa que los toscos melodramas cinematográficos de la época. Naturalmente es posible que no llegara a perder la conciencia en ningún momento y que todos los detalles de aquella pesadilla subterránea fueran meramente sueños de un largo coma que había empezado con el impacto de mi descenso al abismo y que terminó con el bálsamo saludable del aire exterior y el sol naciente que me encontraron tendido en las arenas de Gizeh ante el sardónico y arrebolado rostro de la gran esfinge. Prefiero creer en esta última explicación cuanto me sea posible. De ahí que me alegrara cuando la policía me dijo que había encontrado abierta la barreta que hay en la entrada del templo de Keften y que ciertamente había una grieta considerable hasta la superficie en un rincón de la parte aún permanecía enterrada. Y también me alegra cuando los médicos declararon que mis heridas eran las que cabía esperar tras haber sido atado y amordazado y descolgado. Respondían a mis forcejeos por liberarme. Mi caída desde cierta altura, posiblemente de una depresión de la galería interior del templo, mi trayecto arrastras hasta la barrera exterior, mi salida y demás incidentes por el estilo diagnósticos que resultaba muy tranquilizador, y sin embargo sé que debe haber algo más de lo que aparece a simple vista. Tengo demasiado vivo en la memoria ese tremendo descenso para desecharlo, y es extraño que nadie haya logrado encontrar el hombre que responde a la descripción de mi guía Abdul Reis, el Drogman, el guía de la voz sepulcral que se parecía al rey Keften y sonreía como él. He hecho que paréntesis respecto del relato, a lo mejor en una vana esperanza de soslayar el incidente final, ese incidente que de todos modos fue con más seguridad una alucinación, pero he prometido contarlo y no voy a faltar a mi promesa. Cuando me recobré o creí recobrarme, después de caer por aquella escalera de piedra, me sentí tan solo y tan a oscuras como antes. El viento que antes me había parecido nauseabundo era ahora de una fetidez demoníaca. No obstante, me había familiarizado lo bastante con él como para soportarlo encuanillamente,
ecuánimemente aturdido. Empecé a apartarme a rastras del lugar de donde surgía el viento corrompido y con manos sangrantes empalpé los bloques colosales de un enorme pavimento. Una de las veces mi cabeza tropezó contra un objeto duro y al tocarlo descubrí que se trataba de la base de una columna de proporciones increíblemente inmensas, cuya superficie estaba cubierta de jeroglíficos gigantescos cincelados muy perceptibles al tacto. Continué arrastrándome, tropezando con más columnas titánicas separadas entre sí a intervalos incomprensibles, cuando de repente me llamó la atención algo que debió de impresionar mi subconsciente antes de que mi oído consciente lo captara. De algún abismo inferior, de las entrañas de la tierra, surgía cierto rumor acompasado y definido como jamás había oído yo hasta entonces, casi de manera instintiva, de Casi de manera instintiva me di cuenta de que eran acordes muy antiguos y claramente ceremoniosos, y mis lecturas sobre egiptología me hicieron asociarlos con la flauta, el zambuque, el sistro y el tímpano. En sus sones y zumbidos, repiqueteos y persecuciones advertí una calidad sobrecogedora que superaba todos los terrores conocidos de la tierra, una calidad singularmente disociada del miedo personal y que adquirió la forma de una especie de piedra objetiva hacia nuestro planeta por cobijar en sus profundidades los horrores que yacía tras estas egipánicas cacofonías. Aumentó el rumor del volumen, comprendí que se aproximaba luego, y ojalá los dioses de todos los panteones me impidieran volver a escuchar nada semejante. Empecé a oír débilmente a lo lejos las pisadas milenarias de unos seres que avanzaban. Era espeluznante qué pisadas tan desiguales marchaban a un ritmo tan perfecto. Había sin duda un adiestramiento de miles de años impíos tras aquella marcha de secretas monstruosidades de la tierra. Avanzaban con paso suave, sonoro, solemne, llano, ruidoso, pesado, arrastrado, al son de las detestables discordancias de aquellos instrumentos bulescos. Entonces, ojalá me suprime Dios del pensamiento el recuerdo de esas leyendas árabes, las momias sin alma, el punto de reunión de los errabundos, las hordas de muertos faraónicos condenados durante 40 siglos, las momias compuestas, guiadas a través de las inmensas oquedades de Onis por el rey Keften y su reina necrófaga Nitocris. Las pisadas se acercaban, que el cielo me libre del rumor de aquellas piezas y zarpas y pezuñas y patas y garras, cuando comenzaron a hacerse inapreciables en una ilimitada extensión de tenebrosos de extenso pavimento. Parpadeó un destello de luz en medio del viento maloliente y me oculté detrás del enorme cilindro de una columna de ciclópea a fin de escapar por un momento al horror que se aproximaba lentamente con millones de pies, recorriendo gigantescas estancias y postilas de inhumano pavor y fóbica antigüedad. Acrecentaron los parpadeos y crecieron las pisadas y el ritmo disonante, alcanzando proporciones pavorosas. Al templo de la luz anaranjada surgió débilmente una escena tan aterradora que la boca dominado por un asombroso que me hizo olvidar el miedo y la repugnancia que sentía. Basas de columnas cuyos fustes llegaban hasta más allá de donde alcanzaba la vista, basas junto a los cuales la torre Eiffel parecían insignificantes, jeroglíficos tallados por manos inconcebibles en cavernas donde la luz del día solo era una leyenda remota. No mirarías a aquellas seres que avanzaban, lo decidí desesperadamente al oír el crujir de articulaciones y el resollar nitroso por encima de la música de los muertos y las pisadas de los muertos. En misericordioso que no hablaran, pero Dios mío, sus locas antorchas empezaban a arrojar sombras sobre aquellas tremendas columnas. Los hipopótamos no deberían tener manos humanas ni portar antorchas, y los hombres no deberían tener cabeza de cocodrilo. Intenté apartar la mirada, pero las sombras y los sonidos y el hedor lo invadía todo. Entonces recordé algo que solía hacer yo de pequeño cuando tenía una pesadilla y estaba
inconsciente y empecé a repetirme, es un sueño, pero no sirvió de nada y solo me quedó el recuerdo de cerrar los ojos y rezar. Al menos eso es lo que creo que hice, ya que uno nunca está seguro durante las visiones, porque sé que fue eso y nada más. Me preguntaba si volvería al mundo de nuevo y a veces abría los ojos sigilosamente para ver si lograba distinguir algún detalle del lugar, aparte del viento cargado y aroma de putrefacción, de las columnas interminables y de las sombras que creaban horrores abominables y anormales. El resplandor chisporroteaba de una multitud de antorchas, brillaba ahora, y a menos que este lugar infernal careciese de muros, no podía tardar en descubrir algún tipo de límite o señal, pero tuve que cerrar los ojos otra vez, al darme cuenta de la cantidad de seres que estaban reuniendo y discernir algo que caminaba solemne y decidido, sin cuerpo de cintura para arriba, un infernal ululante gorgoteo o estetor de muerte Rasgó, el, rasgó entonces el ambiente, un ambiente putrefacto y ponzoñoso que hedía a nafta y a chorros de betún, brotando del coro concertado de la legión macabra que formaban aquellas híbridas blasfemias. Mis ojos perversamente abiertos contemplaron por un momento una visión que ninguna criatura humana sería capaz de imaginar siquiera sin estremecerse. El de pánico y perder el conocimiento, los seres que habían marchado ceremoniosamente en la dirección del viento hediondo, haciendo donde el resplandor de las antorchas mostraban sus manos, sus cabezas inclinadas, o las cabezas de quienes las tenían, se estaban postrando en actitud de adoración ante una gran abertura negra de la que brotaba la fetidez tan alta que casi se percibía de vista, y la cual, según pude ver, estaba flanqueada por dos escalinatas gigantescas en ángulo recto cuyo coronamiento se perdía en las sombras. Una de ellas evidentemente era la escalinata por la que yo había caído. Las dimensiones de la abertura estaban en total proporción con las de las columnas. Una casa normal se habría perdido en su interior y cualquier edificio público de tamaño ordinario podría haber sido desplazado a través de ella con toda holgura. Era tan grande el espacio de su vano que solo moviendo la vista podía abarcar sus contornos, y era inmenso, espantosamente negro y aromáticamente pestilente, y delante de esta entrada digna de Polifemo, aquellos seres lanzaban cosas, ofrendas religiosas o sacrificios, evidentemente a juzgar por sus gestos. Keften estaba a la cabeza de todos ellos, el sonriente rey Keften, o el guía Abdul Reis, coronado por sus Beshet de oro, y entonces y entonando fórmulas interminables con la voz cavernosa de los muertos. A su lado estaba arrodillado la hermosa reina Nitocris, a la que vi de perfil un instante, y noté que la mirada derecha de su rostro estaba devorada por las ratas u otros seres necrófagos, pero cerré los ojos otra vez, al ver que era lo que arrojaban como ofrendas a la fétida abertura o a su posible deidad particular. Se me ocurrió que, a juzgar por lo complicado que de este ritual, la deidad oculta debía ser intensamente poderosa. Se trataría de Osiris o Isis, de Horus o Anubis, o posiblemente de algún desconocido dios de los muertos. Aún más importante y supremo, existe una leyenda que habla de la erección de terribles y colosales altares a un ser desconocido antes que fueran abandonados los dioses conocidos. Yo antes de que fueran adorados los dioses conocidos, y ahora, mientras me esforzaba en observar las adoraciones sepulcrales y extáticas de aquellos seres innominados, se me ocurrió de repente la idea de cómo huir. El recinto estaba oscuro y las columnas envueltas en sombras, con todas las criaturas que componían aquella multitud de pesadillas inmensas en arrobada y espantosa adoración. Tenía alguna posibilidad de cruzar clandestinamente hacia una de las escalinatas y subir sin que me advirtieran, confiando en el destino y en mi habilidad para escaparme. Después de las regiones superiores no sabía, ni había pensado seriamente dónde estaba, y por un momento me resultó divertido concebir en serio una fuga de lo que sabía que era un sueño. Me encontraba en una región oculta y insospechada del templo templo entrada de Keften, y de ese templo que durante generaciones han llamado de manera persistente el templo de la Esfinge. No podía hacer conjeturas, pero decidí subir a la vida y a la conciencia. Si lograba hacer valer mi ingenio y mis músculos,
Aplastándome boca abajo, inicié el desesperado recorrido hacia la escalinata de la izquierda, que me pareció la más cercana de las dos. No pude describir los incidentes y sensaciones que experimenté durante esa marcha lenta y arrastrada, pero pueden adivinarse si se piensa en lo que tuve que vigilar estrechamente a la luz maligna de las antorchas agitadas con el viento, a fin de impedir que me descubriesen. Como he dicho, el pie de la escalinata estaba sumido en sombras, ya que subía recta hasta el relleno vertiginoso, protegido por un antepecho que se alzaba sobre la titánica abertura. Esto situaba la última etapa de mi ascensión a cierta distancia de la repugnante multitud, cuya visión me producía escalofríos, aunque lo tenía lejos, a mi derecha. Por fin logré llegar a la escalinata y empecé a subir, manteniéndome unido al muro. En el que observé que había decoraciones y de la más espantosa naturaleza, y confiando en el interés exáctico y ensimismado con que las monstruosidades miraban la abertura del hálito corrompido y el impío aliento que había arrojado del pavimento a su umbral, la escalinata era enorme y empinada, construida con enormes bloques de pórfido, como para unos pies de gigante, y la ascensión parecía prácticamente interminable. El miedo al que me descubrieron y el dolor que el renovado ejercicio había despertado en todas mis heridas se combinó para hacer de esta ascensión un recuerdo de agonizante memoria. Me había propuesto, cuando llegara al rellano, continuar subiendo inmediatamente por cualquier escalera que ascendiese a partir de allí, sin detenerme a echar una última mirada a las abominaciones de carroña que manoteaban y se arrodillaban unos 70 u 80 pies más abajo. Sin embargo, cuando ya casi había alcanzado el final de la escalera, se elevó una repentina repetición de aquel atronador golpeteo o estertor de cadáveres. Su cadencia de ceremonia me reveló que no había peligro alguno de que me descubrieran, así que me detuve y me asomé prudentemente por encima del antepecho. Las monstruosidades saludaban en este instante a alguien que había salido de la nauseabunda abertura para apoderarse del horrible alimento ofrecido. Era un ser tremendamente pesado, aún visto desde mi altura, un ser amarillento, peludo, dotado de una especie de movimiento nervioso. Era enorme, quizás como un hipopótamo de grandes proporciones, aunque con una forma muy singular. Parecía no tener cuello, sino 5 cabezas peludas que emergían en fila de un tronco rudimentario cilíndrico. La primera era muy pequeña, la segunda era de tamaño regular, la tercera y la cuarta eran iguales y parecían las más grandes de todas. La quinta era más pequeña, aunque no tanto como la primera. De estas cabezas salían de la velocidad del dardo unos tentáculos curiosos y rígidos que atrapaban ambiciosamente enormes cantidades de indescriptible alimento arrojado ante la abertura. De cuando en cuando el ser aquel saltaba y retrocedía a sus madrigueras de muy curiosa manera. Su forma de locomoción era tan inexplicable que me quedé observando fascinado, con el deseo de que se alejara algo más del cavernoso agujero que tenía debajo de mí. Y entonces salió, y ante aquella visión di media vuelta y huí hacia la negrura de la entre la negrura de la parte superior de la escalinata que ascendía a mi espalda. Huí precipitadamente hacia arriba por increíbles peldaños y escaleras y rampas, por donde ninguna visión humana ni lógica podían guiarme, y que debo regalar al mundo de los sueños por falta de confirmación. Debió ser un sueño. De lo contrario, al amanecer jamás me habría sorprendido respirando en las arenas de Gizeh, ante el rostro sardónico y arrebolado de la gran esfinge. La gran esfinge, Dios, aquella pregunta peregrina que me había hecho yo la mañana anterior, bendecía por el sol, y qué inmensa y repugnante anormalidad representó la esfinge originalmente esculpida. Maldita sea la visión, sea sueño o no, que me reveló ese supremo horror, ese desconocido dios de los muertos, que se lame su hocico colosal en el abismo insospechado, y se alimenta de los horripilantes pedazos que le ofrendan unas inmundas absurdidades que no debieron existir. El monstruo de 5 cabezas que emergió, aquel monstruo de 5 cabezas de tamaño de un hipopótamo, el monstruo de 5 cabezas, y aquel otro del que no era más que una zarpa delantera, pero he sobrevivido y sé que solo ha sido un sueño.
La casa evitada. 1. Rara vez deja de haber irónica inclusión en el mayor de los horrores. Algunas veces forma parte directa de la trama de los sucesos, mientras que otras solo añade a la posición fortuita de estos entre las personas y los lugares. Un magnífico ejemplo de este último caso pueden encontrarse en la antigua ciudad de Providence, donde acostumbraba a ir Edgar Allan Poe a mediados del siglo pasado. Durante su infructuoso galateo a Mr. Whitman, poeta de excelentes dotes, Poe solía parar a la mansión House, nuevo nombre de la hostería de la bola de oro, cuyo techo cobija a Washington, a Jefferson y a Lafayette, y su paseo favorito era hacia el norte, por la misma calle donde se encontraba la casa de Mirs Whitman y el vecino cementerio de St. John, situado en la falda de la colina, cuyo recoleto recinto con abundancia de lápidas del siglo XB3 la fascinaba de manera especial. Lo sarcástico del caso es que el curso de aquel paseo, tantas veces repetido, es el más grande maestro de lo terrible y de lo fantástico. Tenía que pasar por delante de cierta casa situada en el lado oriente y de la calle, un edificio opaco y anticuado que se encontraba posado sobre la brusca subida de la ladera de la colina, con un amplio y descuidado jardín que procedía de la época en la que la región era en parte campo abierto. No parecía que Poe escribiera o hablara nunca de la casa, no se tiene noticia de que hubiese reparado en ella, y sin embargo aquella morada para las dos personas en posesión de cierta información iguala o destaca en espanto en las más descabelladas fantasías del genio que con tanta frecuencia pasó por delante de ella sin saber lo que escondía, y se alza con mirada maliciosa y rígida como símbolo de todo lo que es indeciblemente espantoso.